El día de la boda de mi hija, encontré mi foto estampada en la entrada de la fiesta con un letrero que decía: acceso negado a esta pareja. Mi esposo y yo dimos media vuelta en silencio. 3 horas después, una sola llamada mía transformó la boda de sus sueños en una pesadilla que ella jamás olvidaría. ¿Lo que hice fue cruel? Quizás. Pero después de que escuches toda la historia, vas a entender por qué no tuve opción. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me desperté esa mañana con una opresión en el pecho que no podía explicarme. No era la ansiedad común de la mamá de la novia. Era algo más profundo, una sensación de que algo estaba a punto de derrumbarse. Miré el techo de nuestro cuarto e intenté alejar aquel presagio. Después de todo, era el día de la boda de Andrea, mi única hija. El día que había esperado y planeado meticulosamente durante los últimos 8 meses. Mi nombre es Sofía, tengo 54 años y pasé los últimos 30 trabajando como contadora en una empresa mediana. No soy rica, pero tampoco es que haya pasado necesidades. Mi esposo Ricardo trabaja como ingeniero civil y juntos logramos construir una vida cómoda, honesta y digna. Criamos a Andrea con amor, dedicación y todos los valores que considerábamos importantes: respeto, gratitud y humildad. O por lo menos eso era lo que yo pensaba. Me levanté de la cama y fui hasta el espejo. Había elegido un vestido azul marino, elegante pero discreto, perfecto para la madre de la novia, que no quiere opacar a su hija ni parecer desarreglada. Pasé la mano por la tela y suspiré. Todo estaba listo. El banquete contratado, las flores encargadas, las invitaciones enviadas. Habíamos invertido todos nuestros ahorros en esa boda. No porque Andrea hubiera pedido algo extravagante, sino porque queríamos que tuviera un día memorable. Ricardo entró al cuarto ya arreglado, con su traje gris que compramos especialmente para la ocasión. Parecía tenso, arreglándose el nudo de la corbata repetidas veces. ¿Lista, mi amor?, preguntó, intentando sonreír. Lista, respondí, aunque mi estómago estaba revuelto. La ceremonia sería en una hacienda a las afueras de la ciudad, Querétaro, un lugar encantador que Andrea y el novio Javier eligieron juntos. Javier venía de una familia Torres muy bien establecida. El padre era un abogado reconocido, la madre una empresaria del sector de cosméticos. Desde el compromiso, noté un cambio sutil en Andrea. Empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a frecuentar lugares diferentes. Cuando yo comentaba algo, ella ponía los ojos en blanco y decía que yo estaba siendo anticuada, que necesitaba modernizarme. Al principio, pensé que era solo la emoción de una joven enamorada queriendo impresionar a la familia del novio. Pero con el tiempo, aquellos pequeños cambios se fueron convirtiendo en abismos entre nosotras. Empezó a hacer comentarios sobre nuestra casa, nuestro auto, nuestra ropa. Nada era directo, siempre velado, como pequeñas punzadas que dolían más que un grito. ¿Van a ir en taxi a la boda?, preguntó 2 semanas antes, con ese tono que fingía preocupación pero escondía vergüenza. Vamos a ir en nuestro carro, Andrea. ¿Por qué?, respondí. Ay, es que... déjalo. Solo pensé que podíamos contratar un chofer, ¿sabes? Se ve más... elegante. Ricardo y yo intercambiamos miradas. Nuestro carro era un sedán común, bien cuidado, pero aparentemente no estaba a la altura de los estándares de la nueva vida que Andrea anhelaba. Aún así, no discutimos. Queríamos que fuera feliz, y si eso significaba tragarnos algunos comentarios desagradables, haríamos ese sacrificio. Salimos de casa a las 2 de la tarde. La boda estaba marcada para las 4, y queríamos llegar con anticipación para ayudar en lo que fuera necesario. Durante el trayecto, Ricardo me tomó de la mano y la apretó suavemente. Sabía que estaba nerviosa. Conocía cada matiz de mi humor después de tantos años juntos. «Todo va a salir bien», murmuró. Asentí, pero aquella opresión en el pecho solo aumentaba.
Cuando llegamos a la hacienda, la entrada estaba hermosa. Había un portal decorado con flores blancas y follaje, luces delicadas colgando de los árboles y un letrero elegante indicando el camino hacia el salón de fiestas. Seguí los letreros hasta el portón principal, donde esperaba encontrar a alguien de la organización para orientarnos. Era allí donde se recibía a los invitados. Fue entonces cuando lo vi. En el portón de entrada, justo en el centro, había un cuadro grande con marco dorado. Dentro de él, una foto. Nuestra foto, mía y de Ricardo. Era una imagen que Andrea había tomado de nuestras redes sociales. Nosotros dos sonriendo durante una carne asada familiar, usando ropa simple y casual. Pero la foto había sido editada. Sobre nuestros rostros había una franja roja gigante, como aquellas que cubren a criminales en reportajes policíacos. Y justo debajo, en letras grandes y llamativas, estaba escrito: acceso negado. Esta pareja no tiene permiso para entrar. Medida de seguridad de la familia. Sentí que mis piernas flaqueaban. Ricardo sujetó mi brazo con fuerza, como si él también necesitara apoyo para no caer. Miré alrededor, buscando a alguien, cualquier persona que pudiera explicar aquello. Pero los guardias de seguridad en la entrada simplemente nos miraban con expresiones neutras, como si estuvieran cumpliendo órdenes. ¿Esto es algún tipo de broma?, Ricardo preguntó, la voz temblorosa. Uno de los guardias dio un paso al frente. Lo lamento, señores, pero ustedes no están en la lista de invitados autorizados. Voy a tener que pedirles que se retiren. ¿No estamos en la lista? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Somos los padres de la novia. Nosotros pagamos por esta boda. El guardia no se inmutó. Mis órdenes son claras, sin autorización, sin entrada. Miré el cuadro de nuevo, sintiendo la humillación quemar en mi pecho como ácido. Nuestra foto, expuesta de esa manera, como si fuéramos una amenaza, un problema a ser evitado. Intenté buscar a Andrea con los ojos, revisando las ventanas de la casa principal. Y entonces la vi. Estaba en el balcón del segundo piso, hermosa en su vestido de novia, con el ramo en la mano. Pero no estaba corriendo a defendernos. No estaba gritando que aquello era un absurdo. Estaba sonriendo. Conversando animadamente con su suegra, Isabel, que sostenía una copa de champán y hacía un gesto hacia abajo con desdén, como diciendo, problema resuelto. Andrea nos vio. Sé que nos vio, porque nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo. Y en ese segundo vi todo lo que necesitaba ver. No había sorpresa en sus ojos. No había shock ni indignación. Había solo un brillo de satisfacción, como si un obstáculo inconveniente hubiera sido removido de su camino perfecto. Ricardo, dije despacio, aún mirando a mi hija, vámonos. Sofía, pero vámonos, ya. Di la espalda a aquel portón, a aquella foto humillante, a aquella hija que ya no reconocía. Ricardo dudó por un momento, pero me siguió. Caminamos de vuelta al carro en silencio absoluto. No lloré, no grité, solo sentí que algo dentro de mí se rompía y simultáneamente se endurecía como el acero. Dentro del carro me quedé mirando hacia adelante mientras Ricardo encendía el motor, con las manos temblorosas. Estaba en shock, procesando lo que acababa de suceder. Pero yo, extrañamente, estaba volviéndome cada vez más lúcida. El dolor estaba allí, punzante y profundo, pero junto a él venía una claridad cristalina. 8 meses, dije en voz baja. ¿Qué? Ricardo me miró. 8 meses planeando esta boda, cada detalle, cada centavo de nuestros ahorros, y ella nos puso en aquel cuadro. Ricardo tragó saliva. Sofía, ¿qué vamos a hacer? Tomé mi bolso y lo abrí buscando mi celular. Dentro del bolso había una carpeta con todos los comprobantes, contratos y contactos de los proveedores. Era contadora, después de todo. Nunca hacía nada sin documentar todo correctamente. Y en ese momento, esa característica mía iba a demostrar ser extremadamente útil. Vamos a casa, dije,
con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Y luego voy a hacer algunas llamadas. El viaje de vuelta a casa pareció durar una eternidad, aunque solo nos llevó 40 minutos. Ricardo conducía en silencio, con las manos apretadas en el volante y la mandíbula tensa. Podía ver las emociones pasando por su rostro: rabia, tristeza, confusión, incredulidad. Estaba procesando la traición de nuestra hija a su manera, internamente, mientras yo ya estaba 3 pasos adelante, planeando exactamente qué hacer. Cuando estacionamos frente a nuestro edificio, Ricardo apagó el motor, pero no salió del carro inmediatamente. Se quedó allí, mirando a la nada, hasta que finalmente dijo: ¿Cómo pudo hacernos esto? No respondí, porque yo tampoco tenía respuesta. O mejor dicho, la tenía, pero era demasiado dolorosa para verbalizarla. Andrea nos había desechado porque nos consideraba una vergüenza frente a la familia rica de la que ahora formaba parte. Éramos los padres de clase media, demasiado comunes, demasiado simples, no dignos de figurar en su cuento de hadas fabricado. Dentro del apartamento, me quité los zapatos y fui directo a la oficina. Ricardo me siguió, todavía aturdido. Me senté a la mesa, abrí mi notebook y comencé a sacar todos los archivos que tenía guardados sobre la boda. Hojas de cálculo, contratos, recibos, correos electrónicos. Todo estaba allí, organizado, cada transacción documentada. ¿Qué vas a hacer?, Ricardo preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Voy a cancelar todo lo que aún se pueda cancelar y voy a cobrar de vuelta todo lo que se pagó. Él parpadeó, confundido. ¿Cómo? La boda ya comenzó. Exactamente por eso. Voy a llamar a cada proveedor ahora e informar que el pago fue suspendido. Ricardo se puso pálido. Sofía, eso va a arruinar la fiesta. Perfecto, respondí sin quitar los ojos de la pantalla. Ella arruinó mi corazón. Ahora estamos a mano. Podía sentir a Ricardo luchando internamente. Era un hombre bueno, a veces demasiado generoso. Parte de él aún quería creer que había un malentendido, que Andrea no lo había hecho a propósito. Pero yo conocía a mi hija mejor que nadie. Yo la había criado, acunado cuando lloraba, enseñado a caminar, aplaudido cada logro. Y era exactamente por conocerla tan bien que yo sabía: aquello no fue un malentendido, fue una elección deliberada. Tomé el teléfono y marqué el primer número de mi lista: el banquete. Hola, Benito. Habla Sofía Ferreira. ¿Qué tal? Mira, necesito hablar sobre la boda de mi hija que está sucediendo ahora. Sí, esa misma. Necesito comunicarte que estoy suspendiendo el pago inmediatamente. Del otro lado de la línea, Benito se quedó en silencio por unos segundos antes de tartamudear. ¿Cómo, señora Sofía? El servicio ya comenzó. El equipo ya está allí. Lo sé. Y todos los contratos firmados están a mi nombre, ¿correcto? Yo soy la contratante, y como contratante estoy ejerciendo mi derecho de cancelación. Pero eso es, la fiesta ya está en marcha. Hay 200 personas allí. No es mi problema, Benito. Tienes 2 opciones. O suspendes el servicio y retiras a tu equipo inmediatamente, o continúas sirviendo, pero por cuenta y riesgo de la familia del novio. Yo no voy a pagar ni un centavo más. Y si intentas demandarme, encontrarás todos nuestros contratos en perfecta orden legal. Me aseguré de eso. Benito aún intentó argumentar, pero yo ya conocía mis derechos. Había incluido cláusulas de cancelación en todos los contratos, justamente porque soy cautelosa por naturaleza. Nunca imaginé que usaría esas cláusulas de esta forma, pero la vida tiene esas ironías. Colgué e inmediatamente llamé al siguiente, el DJ. Ernesto, Sofía Ferreira. Necesito que detengas la música inmediatamente y te retires del evento. No, no es una emergencia. Es una cancelación de contrato. Sí, ahora. Tienes 30 minutos para recoger tu equipo. Después de ese plazo, no me responsabilizo por nada. Uno por uno, fui llamando a todos los proveedores. La empresa de sonido y luces, el fotógrafo, el camarógrafo, la decoradora, hasta el equipo de meseros extra que contratamos.
Para cada uno, di el mismo mensaje. Servicio cancelado. Retírense inmediatamente. Cualquier continuación será por cuenta de quien permanezca. Ricardo estaba sentado en el sillón, con la cabeza entre las manos. Cuando terminé la última llamada, me miró con una expresión que mezclaba admiración y horror. «Realmente lo hiciste». «Lo hice», respondí, sintiendo un vacío en el pecho. «Y todavía no he terminado». Tomé mi celular personal y abrí la aplicación del banco. Allí estaban todas las transacciones de los últimos meses. El vestido de novia, 70,000 pesos. Los anillos, 25,000. El lugar, 48,000 solo de entrada. La decoración, 57,000. El banquete, 110,000. Y así sucesivamente. En total, habíamos invertido más de 400,000 pesos en esa boda. Era prácticamente todos nuestros ahorros de los últimos 5 años. Pero aquí estaba la parte que Andrea no sabía. Yo no había pagado todo al contado. Parte estaba a meses sin intereses en la tarjeta de crédito. Y la tarjeta estaba a mi nombre. Llamé a la operadora de la tarjeta. «Buenas tardes. Me gustaría disputar varios cargos. Sí, son compras de alto valor que no fueron autorizadas correctamente. Necesito suspender los pagos pendientes y solicitar un reembolso de las cuotas futuras». La asistente fue eficiente. En 20 minutos, todos los pagos futuros estaban bloqueados. Los proveedores que aún no habían recibido el valor total tendrían que ir detrás de Andrea y Javier ahora, ya no de mí. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por haber tomado una actitud, por no haber simplemente aceptado aquella humillación en silencio. Tristeza porque eso significaba que mi relación con mi hija estaba irremediablemente destruida. El celular comenzó a sonar. Era un número que no reconocía. Contesté. «¿Hola? ¡Sofía!». La voz histérica de Isabel, la madre del novio, gritó del otro lado. «¿Qué hiciste? La música se detuvo. El banquete está desarmando todo. Los meseros se están yendo». «Buenas tardes, Isabel», respondí con una calma helada. «Cancelé los servicios que yo contraté y pagué. Si quieres continuar la fiesta, siéntete libre de contratar a tus propios proveedores». «¿Estás loca? La boda ya empezó. Hay 200 personas aquí». Había. Porque por lo visto ustedes no nos querían a Ricardo y a mí entre esas personas. Estaba bien claro en el portón. Isabel se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba aún más ácida. «Aquello fue una medida de seguridad. Ustedes no encajaban en el perfil de nuestros invitados. Entiendo. Y los proveedores que yo contraté tampoco encajan más. Problema resuelto. Voy a demandarte. Esto es sabotaje. Es ejercicio de mis derechos contractuales», completé. «Todos los contratos están a mi nombre. Todos los pagos salieron de mi cuenta. Por lo tanto, tengo total autonomía para cancelar. Si quieres demandarme, siéntete libre. A mi abogado le encantará presentar aquella foto en el portón como evidencia de discriminación». Le colgué. Segundos después, el celular sonó de nuevo. Era Andrea, mi hija. Respiré hondo antes de contestar. «Mamá». La voz de ella estaba ahogada, entre lágrimas y rabia. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás destruyendo mi boda?». «Yo no destruí nada, Andrea. Tú destruiste cuando me pusiste en aquel cuadro. Era solo para que no pasaras vergüenza. La familia Torres es muy exigente y yo pensé que sería mejor. ¿Mejor humillarme públicamente?», interrumpí. «¿Mejor fingir que tus padres no existen? ¿Mejor tratarnos como criminales?». «No era para ser así. Iba a explicarlo todo después. ¿Ibas a qué, Andrea? ¿A darme alguna migaja de atención después de que la fiesta chic terminara? ¿A llamarme al día siguiente pidiendo disculpas mientras contabas qué tan maravillosa fue la boda que yo pagué?». Ella sollozó del otro lado. «Mamá, por favor, te lo ruego, llama a los proveedores de vuelta. La fiesta es un caos.
Los invitados se están yendo. Javier está furioso. Qué pena, respondí, y me di cuenta de que no sentía pena alguna. Pero ese ya no es mi problema. Soy tu hija, y yo era tu madre. Lo era. Hasta que decidiste que yo no era lo suficientemente buena para estar en tu día especial. Colgué y bloqueé el número. Después de bloquear el número de Andrea, me quedé sentada allí, mirando la pantalla negra del celular. Las manos me temblaban levemente, no de arrepentimiento, sino de adrenalina pura. Había hecho algo irreversible. Había quemado un puente que tal vez nunca se pudiera reconstruir. Y aún así, no me sentía culpable. Ricardo se acercó y se sentó a mi lado en el sillón. No dijo nada por un largo tiempo, solo tomó mi mano y la sostuvo. Su palma estaba fría y sudada, señal de que estaba tan afectado como yo, solo que procesándolo de forma diferente. ¿Crees que hicimos lo correcto? Finalmente preguntó, la voz ronca. No sé si fue lo correcto, admití. Pero sé que era necesario. Ella necesitaba entender que no puede tratar a las personas así. Especialmente no a los padres que sacrificaron todo por ella. Ricardo asintió despacio. Es que ella sigue siendo nuestra hija, Sofía, incluso después de todo. Lo sé, susurré. Pero a veces amar a alguien significa no permitir que nos destruyan. Y era eso lo que estaba sucediendo. Ella nos estaba destruyendo poco a poco, transformándonos en algo vergonzoso, en algo a ser escondido. No voy a vivir así. Nos quedamos allí sentados, en el silencio pesado de nuestro apartamento, mientras imaginábamos el caos que ciertamente se estaba desarrollando en la hacienda. No necesitábamos estar allí para visualizarlo. Los invitados confusos, el banquete desarmando las mesas, la música interrumpida abruptamente, Andrea llorando a mares intentando explicar lo inexplicable. El teléfono de Ricardo sonó. Miró la pantalla e hizo una mueca. «Es Javier». «Contesta», dije. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Ricardo puso el altavoz. La voz del yerno llegó furiosa, casi gritando. «Ricardo, ¿qué diablos está pasando? ¿Tu esposa enloqueció? Destruyó mi boda». «¿Tu boda?». Ricardo respondió, y por primera vez en el día escuché firmeza real en su voz. «Qué curioso, Javier. Yo creí que también era la boda de mi hija. Pero por lo visto, nosotros no éramos bienvenidos. Aquello fue un malentendido. Fue idea de mi madre. Quiso hacer una broma». «¿Una broma?». Ricardo soltó una risa amarga. ¿Poner una foto nuestra con una franja roja y prohibir nuestra entrada fue una broma? Javier dudó. Pude oír voces de fondo, alguien gritando algo sobre los postres que estaban siendo recogidos. Luego volvió, con un tono más calculador, menos rabioso. «Mira, Ricardo, vamos a resolver esto como adultos». «¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quiere Sofía para dar marcha atrás y volver a llamar a los proveedores?» Fue mi turno de tomar el teléfono de la mano de Ricardo. «No existe cantidad de dinero que arregle esto, Javier. ¿No nos quieren allí? Perfecto, pero no van a tener la fiesta que yo pagué». «Estás siendo vengativa y mezquina», explotó. «Estás arruinando la vida de tu propia hija». «No, Javier, estoy dejando de ser un tapete. Gran diferencia». Colgué. Bloqueé el número de él también. Los minutos se arrastraron. Ricardo fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Bebimos en silencio. El apartamento estaba demasiado quieto, como si la propia casa estuviera en shock por los eventos del día. Entonces mi celular emitió un sonido. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto. La imagen mostraba el salón de fiestas en completo caos. Mesas vacías, sillas volteadas, invitados de pie en grupos conversando agitadamente. En la esquina pude ver a Andrea sentada en una silla, con el rostro entre las manos, mientras Isabel gesticulaba furiosamente a alguien fuera del cuadro. La leyenda decía: «Mira lo que hiciste.
Espero que estés feliz. No reconocí el número, pero supuse que era algún pariente de Javier o invitado indignado que consiguió mi contacto de alguna forma. No respondí, solo guardé la foto. Sería útil en caso de que alguien intentara demandarme por daños. Tendría prueba visual de que el evento continuó, solo que sin los lujos que yo había pagado. Más mensajes comenzaron a llegar, algunos de números conocidos que no habían sido bloqueados aún, otros de desconocidos. Todos en el mismo tono, acusándome de ser cruel, de ser vengativa, de haber echado a perder el día más importante de la vida de Andrea. Pero un mensaje se destacó. Era de Lorena, mi hermana menor. Ella no había ido a la boda porque vivía en otro estado y estaba embarazada de 8 meses, imposibilitada de viajar. Pero aparentemente alguien le había contado lo que sucedió. Sofía, acabo de enterarme. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Solo quiero que sepas, hiciste lo correcto. Andrea se pasó de la raya. Estoy contigo. Aquellas palabras simples me impactaron de una forma que no esperaba. Mis ojos me ardieron y por primera vez desde que vimos aquel cuadro en el portón, lloré. No un llanto histérico, sino lágrimas silenciosas de alivio por saber que al menos una persona de la familia entendía, me apoyaba, no me juzgaba como el monstruo que Andrea probablemente estaba pintando a todos. Ricardo vio mis lágrimas y me abrazó. Nos quedamos así por un tiempo, abrazados en el sillón, mientras el sol se ponía afuera y el día que debería haber sido de alegría se transformaba en cenizas. Eventualmente me recompuse. Me limpié la cara, respiré hondo y me levanté. «Voy a hacer de comer», anuncié. «Sofía, no tienes que...» «Sí, tengo. Necesito hacer algo normal, algo que me recuerde que la vida continúa». Fui a la cocina y comencé a preparar una cena sencilla. Arroz, frijoles y carne asada. Comida casera, reconfortante, el tipo de comida que Andrea solía amar cuando era pequeña, antes de comenzar a frecuentar restaurantes chic y desarrollar paladares demasiado sofisticados para la cocina de su propia madre. Mientras cocinaba, dejé que mi mente divagara. Recordé cuando Andrea era bebé, tan pequeña y frágil en mis brazos. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras. Recordé el día en que entró a la escuela por primera vez, llorando agarrada a mi pierna, y cómo necesité ser fuerte para despedirme y dejarla encontrar su camino. Recordé todas las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, todos los trabajos escolares que ayudé a hacer, todas las veces que sequé sus lágrimas después de una decepción. Recordé cada sacrificio que Ricardo y yo hicimos, vacaciones canceladas para pagar escuela particular, ropa vieja para costear sus cursos de inglés, cenas sencillas para ahorrar para la universidad. Y entonces recordé el último año, cómo había comenzado a cambiar después de que conoció a Javier. Los comentarios malintencionados sobre nuestra casa, nuestra ropa, nuestros hábitos, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo contaba alguna historia del trabajo. La manera en que me pedía que intentara vestirme mejor cuando fuéramos a encontrarnos con los padres de él. Todo había sido una construcción gradual. No se despertó un día y decidió rechazarnos. Fue un proceso lento de ella, convenciéndose de que no éramos lo suficientemente buenos para el mundo al que ella quería entrar. Y hoy, con aquel cuadro en el portón, fue solo la culminación de meses de desprecio disfrazado. Terminé de cocinar y llamé a Ricardo a la mesa. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La comida estaba buena, pero no sabía a nada. Era difícil saborear cualquier cosa cuando tu corazón está roto. Después de la cena, mientras lavaba los platos, oí mi celular sonar de nuevo. Esta vez era un número fijo. Contesté con cautela. «¿Sofía?» Era una voz femenina, educada. «Aquí es Sandra, del equipo de banquete de Benito». Me pidió que llamara para confirmar. ¿Usted realmente quiere cancelar el servicio? Porque si es un malentendido, aún estamos a tiempo de revertir. No es un malentendido, Sandra. Pueden desarmar todo. Entendido. Solo quería confirmar porque, bueno, está bastante complicado aquí.
La novia está llorando a mares y los invitados están indignados. Me lo imagino, respondí sin emoción. Hubo una pausa. Entonces Sandra dijo, en voz más baja, «Entre nosotras, señora Sofía. No sé qué pasó, pero por lo poco que vi, creo que usted hizo lo correcto. Nadie merece ser irrespetado así». Le agradecí y colgué. Era reconfortante, de cierta forma, saber que hasta extraños podían ver la injusticia de la situación. La noche cayó pesada sobre nuestro apartamento. Ricardo se había ido a acostar más temprano, exhausto emocionalmente, pero yo no podía dormir. Me quedé en la sala, con todas las luces apagadas excepto una lámpara tenue en la esquina, mirando el celular que no paraba de recibir mensajes. La mayoría eran de personas entremetidas, dando opiniones no solicitadas sobre cómo yo debería haber reaccionado. Algunos decían que yo estaba en lo cierto, que Andrea se lo merecía. Otros me llamaban monstruo. Decían que ninguna madre de verdad le haría eso a su propia hija. Como si ellos supieran lo que es ser humillada públicamente por la persona que criaste, amaste y sacrificaste todo. Un mensaje en particular me llamó la atención. Era de Fernanda, una amiga de la infancia de Andrea. Ella escribió: «Tía Sofía, sé que no es de mi incumbencia, pero Andrea está desesperada. Se está sintiendo muy mal de tanto llorar. ¿Será que no hay forma de que ustedes hablen?» Respiré hondo. Parte de mí, aquella parte maternal que nunca muere por completo, se encogió con la idea de Andrea sufriendo. Pero entonces recordé la sonrisa en su rostro cuando nos vio fuera del portón. Aquella sonrisa satisfecha de quien acaba de librarse de un problema incómodo. Respondí a Fernanda: «Dile que estoy aquí, en el mismo lugar de siempre. Si quiere hablar, sabe dónde encontrarme. Pero no voy a rogar por una disculpa que no está lista para dar». Bloqueé el celular y me levanté. Fui al cuarto de Andrea, que ahora estaba vacío desde que se mudó a vivir con Javier 3 meses atrás, y encendí la luz. El cuarto estaba exactamente como ella lo dejó, limpio, organizado, pero vacío de vida. Había llevado todo lo que consideraba importante. Lo que sobró fueron solo recuerdos plasmados en las paredes a través de portarretratos y pósters antiguos. Miré una foto en particular. Andrea a los 10 años, sonriendo sin los dientes de enfrente, abrazándome fuerte mientras yo la levantaba del suelo. ¿En qué momento perdí a esta niña? ¿En qué momento se transformó en la mujer fría y calculadora capaz de hacer lo que hizo hoy? Oí pasos detrás de mí. Ricardo estaba en la puerta, con los ojos rojos e hinchados. Había llorado solo en el cuarto. Conocía a mi esposo lo suficientemente bien para saberlo. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó. «No. Me quedo pensando en todo lo que hicimos mal. ¿En qué fallamos con ella?». Ricardo entró al cuarto y se sentó en la cama de Andrea. «No sé si fallamos, Sofía. Creo que solo amamos demasiado. Le dimos todo lo que pidió. La protegimos de toda dificultad. Tal vez nunca aprendió el valor de las cosas porque nunca tuvo que luchar por nada». Sus palabras dolieron porque contenían verdad. Habíamos sido padres celosos, protectores al extremo. Queríamos que Andrea tuviera todo lo que nosotros no tuvimos, y en el proceso tal vez creamos a alguien que no sabía apreciar, alguien que siempre esperaba más sin cuestionar de dónde venía o cuánto costaba. «¿Crees que nos va a buscar?», pregunté. «Eventualmente», Ricardo suspiró. «Cuando la situación se calme y se dé cuenta de lo que perdió. Pero no sé si cuando venga, nosotros todavía vamos a querer abrir la puerta». Aquello me sorprendió. Ricardo siempre fue el más flexible de los dos, el que cedía primero, el que perdonaba más rápido. Oír aquella dureza en su voz me mostró cuánto Andrea había herido no solo a mí, sino a él también. Volvimos a la sala. Ricardo encendió la televisión, más para tener algo de ruido de fondo que para realmente ver algo. Nos quedamos allí, lado a lado en el sillón, fingiendo prestar atención a alguna película antigua que pasaba mientras nuestras mentes permanecían atrapadas en los eventos del día. Alrededor de la medianoche sonó el timbre.
Ricardo y yo intercambiamos miradas alarmadas. ¿Quién sería a esta hora? Fui al interfono con el corazón acelerado. ¿Quién es? La voz que respondió estaba ronca de tanto llorar. Soy yo, mamá. Por favor, déjame entrar. Necesito hablar con ustedes. Andrea. Mi hija estaba allí abajo, en medio de la madrugada, aún con el vestido de novia. Por la cámara del interfono pude ver que estaba sola, sin Javier, sin Isabel, sin ninguno de los invitados chics. Solo ella, vulnerable y destrozada. Ricardo se acercó. ¿Vas a dejarla subir? Mi mano se cernió sobre el botón que destrabaría la puerta. Sería tan fácil apretarlo, dejarla entrar, abrazarla y perdonar todo. Era eso lo que mi corazón de madre gritaba que hiciera. Pero mi razón, aquella parte de mí que había sido pisoteada hoy, dudaba. «Mamá, por favor». La voz de Andrea vino de nuevo por el interfono. Sé que lo arruiné todo. Sé que no lo merezco, pero necesito hablar con ustedes. Necesito pedir disculpas. Apreté el botón y destrabé la puerta. No porque estuviera lista para perdonar, sino porque ella merecía la oportunidad de explicarse. Y yo merecía escuchar lo que tenía que decir cara a cara. Los minutos hasta que llegó a nuestro piso parecieron infinitos. Cuando la puerta del elevador se abrió y Andrea apareció, me quedé sin aliento. El vestido de novia estaba sucio, el maquillaje corrido, el peinado deshecho. Parecía haber envejecido 10 años en algunas horas. Se detuvo en el umbral de la puerta cuando abrí, como si esperara permiso para entrar. Sus ojos estaban rojos e hinchados y temblaba levemente. No sabía si de frío o de emoción. «Puedes entrar», dije, mi voz saliendo más fría de lo que pretendía. Andrea entró despacio, mirando alrededor, como si estuviera visitando un lugar que no veía desde hacía años, no solo meses. Ricardo permaneció en la sala, de brazos cruzados, su postura claramente defensiva. Andrea comenzó, pero su voz falló. Intentó de nuevo. Lo arruiné todo. Arruiné la boda, arruiné nuestra relación, arruiné todo. Sí, asentí simplemente. Lo arruinaste. Ella se sobresaltó con mi asentimiento directo, como si esperara que yo inmediatamente lo negara y la consolara como siempre hacía. Pero aquellos días habían terminado. Javier terminó conmigo, dijo, las palabras saliendo a sollozos. Allí mismo, frente a todo el mundo. Dijo que yo era una farsa, que había mentido sobre que ustedes tenían dinero, que había arruinado su reputación con mi familia disfuncional. Él me llamó golpista. Parte de mí sintió lástima. Pero otra parte, una parte que no conocía y que nació hoy, pensó, bien merecido. Isabel, Andrea continuó, me echó de la hacienda. Dijo que yo nunca sería bienvenida en su familia Torres, que yo era una vergüenza. Los invitados se fueron. La fiesta terminó en una hora después de que todo fue desarmado. Fue humillante. ¡Humillante!, repetí la palabra despacio. ¿Como poner una foto de tus padres con una franja roja diciendo que no pueden entrar? ¿Ese tipo de humillante? Andrea bajó la cabeza, las lágrimas goteando en el suelo. Lo sé, mamá. No tengo excusa. Yo solo quería tanto formar parte de aquel mundo, el mundo de ellos, donde todo es perfecto y glamuroso y pensé que ustedes no encajaban. Pensé que sería mejor para todo el mundo si ustedes no estaban allí. Mejor para ti, corregí. No para todo el mundo. Para ti, porque tenías vergüenza de nosotros. ¡Tenía!, gritó de repente, levantando el rostro mojado de lágrimas. Tenía vergüenza, sí. No entienden lo que es estar siempre rodeada de gente que lo tiene todo, que nunca tuvo que preocuparse por dinero, que viaja al extranjero todos los años, que usa ropa de marca, que no somos nosotros. Ricardo terminó por ella, su voz pesada de decepción. Andrea sollozó más fuerte. Sé cómo suena esto. Sé que parece que soy una persona horrible.
Y tal vez lo soy, pero yo solo quería ser como ellos, quería pertenecer. Y para pertenecer necesitabas borrarnos, dije, transformarnos en algo vergonzoso que necesitaba quedar escondido. Andrea, te dimos todo, todo, y nos tiraste a la basura como si fuéramos un desperdicio. Andrea estaba allí, parada en medio de nuestra sala, pareciendo una niña perdida a pesar del vestido de novia caro que usaba. Se secó el rostro con el dorso de la mano, manchando aún más el maquillaje ya destruido. Sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo con la voz temblorosa, pero necesito un lugar donde dormir hoy. Javier cambió la contraseña del apartamento. No puedo entrar, no tengo a dónde ir. Miré a Ricardo. Vi en sus ojos el mismo conflicto que sentía, la voluntad de ayudar, luchando contra la necesidad de establecer límites. Éramos padres, después de todo. El instinto protector no muere de la noche a la mañana, incluso cuando tu hija te apuñala por la espalda. Puedes quedarte en tu cuarto, dije finalmente, pero mañana necesitamos tener una conversación seria sobre todo esto, sin gritos, sin lágrimas manipuladoras, una conversación de verdad. Andrea asintió rápidamente, aliviada. Gracias, mamá, gracias de verdad. Prometo que... No prometas nada ahora, corté. Ve a tomar un baño y a descansar. Mañana hablamos. Prácticamente corrió hacia el pasillo, como si tuviera miedo de que cambiara de idea. Oí la puerta de su cuarto cerrarse, luego el sonido de la regadera encendiéndose. Ricardo y yo nos quedamos solos nuevamente. ¿De verdad vas a dejar que se quede?, preguntó. Por hoy sí, pero eso no significa que todo está perdonado. Ella necesita entender la gravedad de lo que hizo, y necesita mostrar, con acciones, no palabras, que realmente cambió. Ricardo asintió pensativo. ¿Y si no cambia? Entonces tendrá que encontrar otro lugar donde vivir, porque no voy a ser el tapete de mi propia hija nunca más. Tardé en conciliar el sueño esa noche. Repasaba mentalmente cada evento del día, desde despertarme llena de expectativas hasta ver aquel cuadro humillante en el portón, hasta tomar la decisión de cancelar todo, hasta que Andrea apareciera en nuestra puerta. Era como si hubiera vivido una semana entera en un solo día. Cuando finalmente me dormí, mis sueños fueron confusos y perturbadores. Soñé que estaba en la boda, pero era yo quien estaba siendo expulsada por guardias mientras Andrea miraba riendo. Soñé con Ricardo diciéndome que había exagerado, que había destruido nuestra familia. Me desperté varias veces durante la madrugada, con el corazón acelerado y la sensación de que algo estaba mal. Por la mañana, desperté con el olor a café. Confusa, me levanté y fui a la cocina. Andrea estaba allí, todavía en pijama. Había encontrado ropa antigua que dejó atrás, haciendo café y tostadas. La escena era tan doméstica, tan normal, que por un momento pareció que nada de aquello había sucedido. «Buenos días, mamá», dijo despacio cuando me vio. Sus ojos aún estaban hinchados, pero se había lavado la cara y sujetado el cabello. Parecía más a la Andrea que yo conocía, no aquella versión sofisticada y snob en la que se había convertido. «Buenos días», respondí, aún procesando la escena. «Hice café, como a ti te gusta, y hay pan en la tostadora». Acepté la taza que me ofreció y me senté a la mesa. Ricardo apareció justo después, tan sorprendido como yo con la escena. Durante el desayuno nos quedamos en silencio. Era un silencio cargado, lleno de cosas no dichas, pero al menos no era hostil. Cuando terminamos, Andrea recogió las tazas y lavó los platos sin que se lo pidieran. Algo que no hacía desde hacía meses, siempre diciendo que estaba demasiado ocupada o demasiado cansada. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó cuando terminó. Fuimos a la sala. Andrea se sentó en un sillón, Ricardo y yo en el sofá, manteniendo aquella distancia física que simbolizaba la distancia emocional que ahora existía entre nosotros. Pensé mucho durante la noche. Andrea comenzó, con las manos nerviosas en el regazo, sobre todo lo que pasó, sobre las decisiones que tomé, y me doy cuenta ahora,
Me doy cuenta de que me perdí. Me perdí intentando ser alguien que no soy. Continúa, la alenté, manteniendo el tono neutro. Cuando conocí a Javier, fue como entrar en un mundo nuevo, un mundo que siempre vi desde afuera, ¿sabes? Aquellas casas enormes, aquellos autos importados, aquellos viajes internacionales, y de repente yo estaba allí adentro, y era tan fácil dejarse llevar. Comenzó con pequeñas cosas. Él corrigiendo la forma en que yo hablaba, su suegra sugiriendo mejores tiendas para comprar ropa. Al principio pensé que me estaban ayudando a mejorar. Pero no lo estaban. Ricardo dijo suavemente. No. Me estaban moldeando, transformándome en una versión de mí que encajaba en el mundo de ellos. Y lo permití. Peor aún, colaboré activamente, porque parte de mí siempre tuvo vergüenza de nuestra vida sencilla, de nuestra casa modesta, de nuestro auto viejo. No porque ustedes no fueran buenos padres, ustedes fueron los mejores, sino porque yo quería más. Siempre quise más. Las palabras de ella eran honestas, cruelmente honestas. Y dolían porque contenían una verdad que yo siempre sospeché, pero nunca quise admitir. Andrea nunca había estado satisfecha con lo que teníamos. Siempre miró con envidia lo que otros tenían. Cuando Isabel sugirió aquel cartel, Andrea continuó con la voz ahogada. Dijo que sería mejor para todo el mundo, que ustedes se sentirían incómodos en medio de los invitados de ellos, que sería vergonzoso para ustedes y para mí. Y yo lo creí, o quise creerlo. Porque era más fácil que admitir que estaba eligiendo la aprobación de ellos sobre el amor de ustedes. Nos traicionaste, dije simplemente, por aprobación social. Nos vendiste por un lugar en la mesa con personas a las que ni siquiera les importas de verdad. Lo sé, y ayer lo descubrí de la peor forma posible. Cuando todo se derrumbó, cuando Javier me rechazó e Isabel me echó, ninguno de aquellos invitados chics se quedó de mi lado. Nadie me defendió. Todos simplemente se fueron, aliviados de no tener que presenciar más aquella vergüenza. Me di cuenta de que no tenía a nadie, porque las únicas personas que realmente me amaban eran ustedes, y yo acababa de echarlos de mi vida. Lágrimas escurrían por su rostro nuevamente, pero esta vez no parecían lágrimas de autocompasión. Parecían lágrimas de comprensión real, de arrepentimiento real. No espero que me perdonen, dijo. No inmediatamente, tal vez nunca. Pero necesito que sepan, estoy avergonzada, vergüenza de verdad, no de ustedes, de mí, de lo que me convertí, de lo que hice. Ricardo se aclaró la garganta. Pude ver que estaba emocionado, luchando contra el impulso de levantarse y abrazar a nuestra hija como siempre hizo cuando estaba sufriendo. Andrea, dijo cuidadosamente, reconocer el error es el primer paso, pero no es suficiente. Necesitas mostrar que cambiaste, con acciones, no palabras. Lo sé, y lo haré. No sé cómo aún, pero lo haré. Miré a mi hija, a la mujer que era ahora, ya no la niña que recordaba. Vi en ella una fragilidad que no había visto antes, una ruptura real en el pedestal que ella misma había construido. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. ¿En relación a Javier, al apartamento, a tu vida? Andrea suspiró profundamente. No sé. Necesito recoger mis cosas del apartamento, pero no sé cómo, ya que él cambió la contraseña. Necesito cancelar. Bueno, cancelar lo que sobró de la boda. Avisar a todo el mundo. Y necesito descubrir qué hacer con mi vida, porque honestamente ya no sé quién soy. Puedes quedarte aquí, dije, sorprendiéndome hasta a mí misma. Temporalmente, hasta que te organices, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, vas a buscar empleo. No vas a depender de nosotros económicamente. Segunda, vas a pagar una pensión, aunque sea simbólica, para demostrar que entiendes la responsabilidad. Tercera, vas a ir a terapia. Necesitas trabajar esos temas de autoimagen y valores.
Y cuarta, nada de contacto con la familia Torres a menos que sea estrictamente necesario para resolver asuntos prácticos. Andrea asintió a cada condición. Acepto todo, y mamá, gracias, por no tirarme a la calle como merecía. No estoy haciendo esto porque me des lástima por ti misma, aclaré. Lo estoy haciendo porque, a pesar de todo, aún tengo la esperanza de que existe allí dentro la niña que criamos. La niña bondadosa, generosa y humilde que parece haberse perdido en el camino. Y quiero darle una oportunidad de volver. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Andrea se quedó en casa, prácticamente recluida en su antiguo cuarto, saliendo solo para las comidas y para usar el baño. Pasaba horas en la computadora, supuestamente buscando empleo y lidiando con las consecuencias de la desastrosa boda. El apartamento que compartía con Javier estaba realmente inaccesible. Él había cambiado todas las contraseñas y se negaba a cualquier contacto. Fue necesario contactar a un abogado para garantizar que Andrea pudiera recuperar sus pertenencias personales. El proceso estaba siendo desgastante, con Javier e Isabel creando obstáculos en cada paso. El martes, 3 días después de la boda fallida, Andrea logró agendar para buscar sus cosas. Ricardo se ofreció a ir con ella, más para garantizar que nada malo sucediera que para ayudar a cargar cajas. Yo me quedé en casa, intentando mantener alguna normalidad en mi rutina de siempre. Cuando volvieron, horas después, Andrea estaba cabizbaja pero aliviada. Había logrado rescatar su ropa, documentos y objetos personales. Javier se había quedado encerrado en el cuarto todo el tiempo, negándose a aparecer, mientras Isabel supervisaba cada movimiento con mirada crítica, asegurándose de que Andrea no se llevara nada que perteneciera a la familia Torres. Fue humillante, Andrea me contó esa noche. Isabel estuvo haciendo comentarios todo el tiempo sobre cómo yo había arruinado la vida de su hijo, cómo había destruido la reputación de la familia. Y lo peor es que ella tenía razón. Yo hice todo eso. Tú tomaste malas decisiones, corregí. Pero ellos tampoco son víctimas inocentes en esto. Aquel cuadro fue idea de Isabel. Ella fue cruel y elitista. Tú caíste en su juego, pero ella inició el juego. Andrea asintió pensativa. ¿Sabes qué es curioso? Cuando estaba allí recogiendo mis cosas, miré alrededor de aquel apartamento chic, con toda aquella decoración cara, y me di cuenta, nunca fui feliz allí. Siempre estaba tensa, siempre intentando ser perfecta, siempre con miedo de hacer algo mal y decepcionar a Javier o a su mamá. Era una prisión dorada. Y ahora estás libre, Ricardo dijo, poniendo su mano en el hombro de ella. En los días siguientes, Andrea comenzó a mostrar señales reales de cambio. Consiguió un empleo temporal en una tienda de ropa, nada glamuroso, pero era honesto y pagaba lo suficiente para que ella contribuyera en casa como prometió. También comenzó a ir a terapia en línea, algo que yo insistí en que no era negociable. Las sesiones parecían estar ayudando. Volvía de ellas más reflexiva, a veces comentando cosas que había descubierto sobre sí misma. La terapeuta dijo que tenía síndrome del impostor, me contó una vez. Que siempre me sentí inadecuada e intentaba compensar fingiendo ser alguien que no era. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora estoy intentando descubrir quién soy realmente. Sin máscaras, sin pretensiones, solo yo. Fue gratificante ver aquel viaje, pero yo mantenía una cierta distancia emocional. Había sido herida profundamente y sabía que la curación llevaría tiempo. Ricardo estaba teniendo más facilidad para perdonar. Siempre tuvo el corazón más blando. Pero yo necesitaba ver consistencia antes de abrir completamente mi guardia de nuevo. Un mes después de la boda fallida, sucedió algo inesperado. Yo estaba volviendo del mercado cuando encontré a Isabel en la calle. Estaba saliendo de una tienda de artículos de lujo, cargada de bolsas, cuando nuestras miradas se cruzaron. Por un momento pensé que simplemente me ignoraría y seguiría su camino. Pero se detuvo, ajustó sus lentes de sol y caminó directamente hacia mí. «Sofía», dijo,
el nombre saliendo de su boca como si fuera algo agrio. Isabel, respondí en el mismo tono. Me imagino que estás satisfecha, comenzó, con aquel aire de superioridad que parecía ser permanente. Destruiste la boda de mi hijo, arruinaste la reputación de mi familia, debes estar muy orgullosa. Yo no destruí nada, respondí tranquilamente, aunque mi sangre estaba hirviendo. Solo me negué a financiar una fiesta a la que me prohibieron asistir. ¿Recuerdas aquella foto en el portón? Aquella fue tu idea, ¿no? Isabel tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda, pero se recuperó rápidamente. Era una medida necesaria. Ustedes no encajaban en el perfil de nuestros invitados. Habría sido vergonzoso para todos. Vergonzoso, repetí, soltando una risa amarga. ¿Sabes lo que es vergonzoso, Isabel? Es criar un hijo mimado, endeudado hasta el cuello, que solo se preocupa por las apariencias. Es fingir tener una vida glamurosa mientras apenas puedes pagar las cuentas. Porque yo lo sé, Isabel. Sé sobre las deudas de Javier, sobre el apartamento que está a punto de ser embargado por el banco. Mi hija me contó todo. El rostro de Isabel se puso rojo. No sabes nada. Sé más de lo que te imaginas. ¿Y sabes qué más? Me alegra que todo se haya derrumbado, porque mi hija escapó de entrar permanentemente en tu familia tóxica, llena de deudas y falsedad. Ella pudo haberse equivocado, pero al menos aún tiene tiempo de arreglarlo. En cambio, tú y tu hijo van a seguir atrapados en esa mentira que construyeron. Dejé a Isabel allí, boquiabierta y furiosa, y seguí mi camino con la cabeza en alto. Fue liberador decir todo aquello, echarle la verdad en la cara sin miedo. Por primera vez en semanas, sentí que había recuperado completamente mi dignidad. Cuando llegué a casa y le conté a Ricardo sobre el encuentro, él se rió. ¿De verdad dijiste todo eso? Lo dije, y valió cada palabra. Andrea estaba en el cuarto, pero había oído nuestra conversación. Salió con una expresión extraña en el rostro. ¿Isabel estaba en la calle? Estaba, e intentó culparme por todo lo que sucedió. ¿Qué le dijiste? La verdad, que ella y su familia son una farsa, y que tuviste suerte de escapar. Andrea se sentó en el sillón, pensativa. Sabes, mamá, durante mucho tiempo envidié la vida de ellos. Pensé que ese era el mundo del que yo quería formar parte, pero ahora, mirando desde afuera, me doy cuenta de que era todo falso. El lujo, la elegancia, el estatus, todo construido sobre mentiras y deudas. Lo único real que yo tenía estaba aquí, con ustedes. Aquellas palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Sentí mis ojos arder, pero parpadeé rápidamente para alejar las lágrimas. Espero que realmente creas eso, dije. Porque si es solo otra cosa que estás diciendo para complacernos... No lo es, Andrea interrumpió con firmeza. Aprendí, mamá, de la forma más difícil posible, pero aprendí. Los valores reales no se pueden comprar, y la familia de verdad no te abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Ustedes tenían todo el derecho de abandonarme después de lo que hice, pero no lo hicieron. Y eso vale más que cualquier boda chic o apartamento de lujo. Ricardo se aclaró la garganta, emocionado. Yo solo asentí, aún protegiendo mi corazón, pero sintiendo que las paredes comenzaban a bajar lentamente. 2 meses pasaron desde el día de la desastrosa boda. La vida había encontrado un nuevo ritmo, diferente al anterior, pero no necesariamente malo. Andrea estaba trabajando regularmente, pagando su parte en casa y yendo a terapia religiosamente. Los cambios en ella eran visibles. Estaba más ligera, más auténtica, más parecida a la persona que recordaba de años atrás. Pero yo aún mantenía cierta reserva. No por falta de voluntad de perdonar completamente, sino porque ciertas heridas tardan en sanar. Ricardo me decía que estaba siendo demasiado dura, que Andrea estaba haciendo todo bien y merecía una segunda oportunidad completa. Y él estaba en lo cierto, hasta cierto punto.
pero yo necesitaba mi propio tiempo. Fue un jueves, un día común, que las cosas finalmente cambiaron de verdad. Yo estaba volviendo del mercado cuando recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pensando que era telemarketing, pero algo me hizo aceptar la llamada. ¿Hola? ¿Sofía Ferreira? La voz era masculina, formal. Sí, soy yo. Aquí es Dr. Salvador, del Hospital Ángeles. Llamamos porque usted está como contacto de emergencia de Andrea Ferreira Torres. Hubo un accidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de accidente? ¿Está bien? Fue atropellada por una moto mientras cruzaba la calle. Está consciente, pero necesitamos hacerle algunos exámenes. ¿Puede venir hasta aquí? Dejé todo en el trabajo y salí corriendo. Llamé a Ricardo en el camino, quien dijo que también iría directo al hospital. Mi mente estaba en pánico absoluto, imaginando los peores escenarios. Todos los rencores, toda la rabia acumulada, todo desapareció en un instante. Todo lo que importaba era que mi hija estaba herida y me necesitaba. Cuando llegué al hospital, fui directo a la sala de urgencias. Encontré a Andrea acostada en una camilla, con un corte en la frente siendo limpiado por una enfermera. Estaba pálida pero consciente, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo con la voz débil. Corrí hacia ella y sujeté su mano. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». Tuve tanto miedo, confesó, las lágrimas escurriendo. Tanto miedo de morir sin haber arreglado las cosas bien contigo, sin que me hubieras perdonado de verdad. Mi corazón se partió. No digas tonterías, te vas a poner bien. Y en cuanto al perdón, Andrea, nunca dejé de amarte. Me sentí herida, decepcionada, pero nunca dejé de amarte. Lo sé, y no lo merezco. No merezco tu amor, no merezco que hayas corrido hasta aquí, no merezco... Ya basta, interrumpí suavemente, limpiando las lágrimas de su rostro con cuidado para no tocar la herida. Eres mi hija. Siempre serás mi hija. Y sí, te equivocaste feo. Me lastimaste de una forma que nunca imaginé que fuera posible. Pero veo que estás cambiando, que estás intentando ser una mejor persona. Y eso cuenta. Ricardo llegó en ese momento, jadeando de haber corrido por los pasillos. Cuando vio a Andrea, su rostro se iluminó de alivio. Se unió a nosotros y nos quedamos allí, los tres, como una familia unida de nuevo. Los exámenes mostraron que Andrea había tenido suerte. Además del corte en la frente que necesitó algunos puntos, solo había contusiones y raspones. Nada roto, ningún daño grave. El doctor dijo que podía ir a casa el mismo día, pero necesitaba reposo. En el camino de vuelta a casa, Andrea estaba callada en el asiento trasero del carro. Me volteé para mirarla y vi que estaba llorando silenciosamente. «¿Qué pasa?», pregunté. «Hoy me di cuenta de una cosa», dijo, secándose los ojos. «Cuando aquella moto vino en mi dirección y pensé que iba a morir, ¿sabes cuál fue mi primer pensamiento?». «¿Cuál?». Que no quería morir sin tener a mi mamá de vuelta, sin tener a mi papá de vuelta. No pensé en Javier, no pensé en la vida chic que quería, no pensé en nada material. Pensé en ustedes, y me di cuenta de que ustedes siempre fueron todo lo que realmente necesitaba, pero estaba demasiado ciega para verlo. Extendí la mano y sujeté la de ella. «Bienvenida de vuelta, hija». Aquella noche cuidé de Andrea como no hacía desde hacía años. Preparé su comida favorita, arreglé sus almohadas, apliqué la medicina en las heridas, y ella lo permitió sin quejarse, sin fingir que era demasiado independiente para necesitar a su madre. Había una vulnerabilidad en ella que era refrescante, real. En los días siguientes, mientras Andrea se recuperaba en casa, tuvimos largas conversaciones de verdad, no aquellas superficiales que teníamos desde hacía meses. Me contó sobre la presión que sentía para impresionar a los Torres, sobre cómo Isabel constantemente la criticaba y la hacía sentir inferior,
sobre cómo Javier era controlador y manipulador de formas que ella solo percibió después de que todo terminó. Él me hacía sentir afortunada por estar con él, confesó, como si yo debiera agradecer todos los días por él haberme elegido, a pesar de que yo era de una familia sencilla, y lo creí. Pensé que me estaba haciendo un favor, que yo necesitaba amoldarme a lo que él quería para merecer aquella relación. Eso no es amor, dije firmemente. El amor verdadero no te hace sentir inferior, te hace sentir valorada exactamente como eres. Andrea asintió. Lo veo ahora, principalmente cuando comparo con ustedes. Ustedes siempre me amaron incondicionalmente. Incluso cuando fui horrible con ustedes, incluso cuando los rechacé de la peor forma posible, no se rindieron conmigo. Eso es amor. Sentí que algo dentro de mí finalmente se curaba. Las heridas aún estaban allí, las cicatrices permanecerían, pero el sangrado se había detenido. Te perdono, dije, y me di cuenta de que era verdad. Completamente. No significa que voy a olvidar lo que pasó, pero significa que ya no voy a dejar que eso defina nuestra relación de aquí en adelante. Andrea comenzó a llorar de nuevo. Andaba muy emotiva desde el accidente. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para mí. Prometo que voy a pasar el resto de mi vida mostrando que merezco este perdón. No lo hagas para merecer mi perdón, dije. Hazlo por ti misma. Sé la mejor versión de ti que puedas ser. No por mi aprobación, sino porque mereces ser feliz siendo auténtica. 6 meses después de la boda fallida, mi vida estaba irreconocible si se comparaba con aquel día terrible. Andrea se había mudado a un apartamento pequeño que compartía con 2 compañeras de trabajo. Había sido ascendida en la tienda y ahora ganaba lo suficiente para tener su independencia. Pero venía a cenar con nosotros al menos 2 veces por semana, y aquellas comidas estaban llenas de risas, conversaciones genuinas y mucho cariño. El proceso de divorcio de Andrea y Javier finalmente había concluido. No fue bonito. Isabel intentó de todo para complicar, incluso exigiendo que Andrea pagara por daños morales a su hijo. Pero al final, como la boda nunca había sido registrada oficialmente, planeaban hacerlo después de la fiesta, no había mucho que hacer legalmente. Cada uno siguió su camino. Oí por terceros que Javier se había mudado a otra ciudad, aparentemente para huir de las deudas y del escándalo. Isabel, demasiado orgullosa para admitir la inminente bancarrota, continuaba fingiendo riqueza mientras vendía discretamente sus pertenencias de valor para pagar a los acreedores. En cuanto a mí, descubrí que aquel día en el portón, por más doloroso que haya sido, me enseñó algo valioso. El amor propio no es egoísmo. Establecer límites no es falta de amor. Y a veces, dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones es la mayor demostración de amor que puedes dar. Andrea había aprendido la lección también. Estaba construyendo una vida basada en valores reales, no en apariencias. Tenía amigos verdaderos, no contactos sociales estratégicos. Estaba saliendo con un muchacho que conoció en la terapia de grupo. Alguien gentil, humilde, que trabajaba como profesor y que la amaba por quien era, no por quien fingía ser. «Mamá», Andrea me dijo un día mientras ayudábamos a preparar el almuerzo, «nunca te agradecí por haber hecho lo que hiciste aquel día. Por haber cancelado todo». «Ya me agradeciste varias veces», respondí, cortando verduras. «No, pero necesito que entiendas, si no hubieras hecho aquello, me habría casado. Y habría sido el mayor error de mi vida. Me habría quedado atrapada en un matrimonio miserable, intentando mantener las apariencias, destruyéndome poco a poco. Me salvaste de mí misma. Detuve lo que estaba haciendo y la miré. Te habrías dado cuenta eventualmente. Tal vez tardaría más, pero te habrías dado cuenta. Tal vez. O tal vez no. Tal vez me habría quedado atrapada en aquella mentira para siempre, con miedo de admitir que había cometido un error. Pero tú forzaste todo a explotar de una vez, y aunque fue horrible en el momento, fue necesario. Fue liberador, de cierta forma.
Ricardo, que estaba poniendo la mesa, se detuvo para escucharnos. ¿Saben lo que yo aprendí con todo esto?, dijo. Que a veces el amor más difícil es el que se niega, que dice no, que establece consecuencias. Es más fácil ceder, decir sí a todo, ser el padre o la madre buena, pero eso no ayuda a nadie a crecer. Andrea nos abrazó a los dos. Son los mejores padres que pude haber tenido, y yo fui una idiota por no verlo antes. Estabas perdida, dije, devolviendo el abrazo, pero ahora te encontraste, y eso es lo que importa. Aquella noche, después de que Andrea se fue, Ricardo y yo nos quedamos en el balcón del apartamento, tomando vino y mirando las luces de la ciudad. Era una noche agradable, con una brisa suave. ¿Estás feliz?, me preguntó de repente. Pensé en la pregunta. ¿Estaba feliz? A pesar de todo lo que había sucedido, de todo el dolor, de toda la traición. Lo estoy, respondí honestamente. No de la misma forma que era antes. Soy más cautelosa ahora, más protegida, pero soy feliz. Feliz por haber establecido mis límites, por haber defendido mi dignidad, por haber forzado cambios necesarios. Y feliz por ver a nuestra hija transformarse en alguien que realmente puedo respetar de nuevo. Ricardo sonrió. Yo también. ¿Y sabes qué más? Aquella boda nunca te habría hecho feliz, incluso si todo hubiera salido bien. Habrías pasado el día entero incómoda, siendo juzgada por gente snob, fingiendo ser algo que no eres. Al final, no ir fue una bendición. Una bendición dolorosa, corregí, pero sí, una bendición. Algunas semanas después, recibí una carta por correo. Era de Isabel. Estuve tentada a tirarla sin abrir, pero la curiosidad me venció. La carta era corta y directa. Sofía, no soy buena con las disculpas, así que seré breve. Estaba equivocada sobre usted y su familia. Lo que hice el día de la boda fue cruel y snob. Pasé meses culpándola por la desgracia, pero la verdad es que la desgracia ya existía mucho antes. Mi hijo y yo vivíamos una mentira, y usted solo sacó a la luz la verdad. Me estoy mudando al interior, para vivir con mi hermana. Ya no tengo condiciones de mantener las apariencias en la ciudad. Espero que Andrea esté bien. Merecía algo mejor de lo que mi hijo podía ofrecerle. Isabel Torres. Le mostré la carta a Ricardo y Andrea. Andrea se sorprendió. Nunca imaginé que ella tendría la humildad de admitir esto. A veces las personas cambian cuando lo pierden todo, dije. Cuando ya no hay fachada que mantener, se ven forzadas a encarar quiénes son realmente. ¿Vas a responder?, Ricardo preguntó. No. No hay nada que decir. Acepto su disculpa, pero no necesito involucrarme más en aquella historia. Y así cerré aquel capítulo completamente. Hoy, un año después de aquel día fatídico, miro hacia atrás y veo todo el viaje con claridad. Veo una madre que amó a su hija lo suficiente como para dejarla caer. Veo una hija que necesitó perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Veo un padre que aprendió que el amor fuerte no siempre es amor blando. Y veo una familia que se rompió, pero luego se reconstruyó más fuerte y más auténtica. Aquel cuadro en el portón, con nuestra foto y aquellas palabras crueles, podría habernos destruido. Podría haber sido el fin de nuestra familia, pero en lugar de eso, se convirtió en el inicio de algo nuevo. Una familia basada en el respeto mutuo, en límites saludables, en amor verdadero que no acepta ser pisoteado. Andrea está feliz ahora. Verdaderamente feliz, no aquella felicidad falsa basada en estatus y apariencias. Trabaja, estudia, tiene relaciones saludables. Y lo más importante, sabe quién es y no tiene vergüenza de ello. Ricardo y yo también estamos bien. Más unidos que nunca, fortalecidos por la prueba que enfrentamos juntos. Aprendimos que somos más fuertes de lo que pensábamos, más resilientes, más capaces de tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Y yo, Sofía, descubrí que puedo ser amable sin ser un tapete. Que puedo amar sin anularme, que puedo perdonar sin olvidar,
y que a veces la mayor prueba de amor es dejar que las consecuencias sucedan, por más doloroso que sea. Aquel día en el portón cambió todo, pero al final cambió para mejor. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.